Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video y como le título, hoy vamos a ver qué es lo que hace a un villano un buen villano. Sí, ya sé que traen un poco más de un mes sin subir un solo video, pero ustedes saben que los videos que más se tardan en hacer son los que son mejores. Así que bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta más un antagonista que el mismo protagonista de la historia en alguna serie o película? Pues para responder esa pregunta hay que conocer primero lo que es el término magnetismo del villano, que se refiere a que ciertas partes del personaje te parezcan atraentes principalmente porque te reten como espectador. Es decir, por ejemplo, el por qué no le temes a los típicos villanos que quieren destruir al mundo, aun cuando sabes por obvias razones narrativas que no lograrán su cometido. Y el por qué sí le temes a villanos serios que te generan esa incertidumbre o duda de cuál será su siguiente movimiento. Al antagonista, como cualquier otro personaje importante en una historia, se le deben identificar tres factores: la personalidad, el poder y el trasfondo. La personalidad se divide en subgéneros: la carisma y el diseño. La carisma es la principal razón que hace que un villano te agrade, sea estético o no. Si el personaje es lo suficientemente carismático, ya ha hecho un buen efecto en ti. Por el contrario, si no contiene esto, el personaje, por más abominable que sea, será olvidable. Como un claro ejemplo de eso tenemos a Lord Voldemort, que si bien no es un mal antagonista, es un personaje que no tiene carisma alguna. Incluso ignorando que es un sujeto con una personalidad plana en su faceta final, no logra crear alguna fascinación o temor por él, como lo logra hacer Bellatrix o Dolores Umbridge. Aun cuando es el villano principal de toda la saga y todos los personajes en la historia le temen, no logra hacer mucho en el espectador, a diferencia de otros muy buenos ejemplos de gran carisma. Por otra parte tenemos el diseño, porque como bien dice Megamind, lo que hace a un villano un super villano es la presentación. Si su físico es impactante e imponente, te atrapará en primera instancia. Un claro ejemplo en Star Wars es la primera aparición de Vader interrumpiendo en la nave de Leia. No sabemos nada de él aún, pero su aura de autoridad dice más que 1000 palabras. O el Duende Verde de Sam Raimi, que según el propio director, Norman Osborn creó su casco a base de las antiguas máscaras africanas de guerra que se utilizaban para infundir temor en sus enemigos, cosa que Marvel Studios tardó en entender. Pero cabe recalcar que hay muchísimos villanos muy buenos que no visten pues llamativos trajes ostentosos, entre otras cosas. Pero es que es por eso mismo que dentro del diseño entran cosas como tics, ademanes, forma de hablar y de expresarse, todo aquello que haga que el personaje sea auténtico, original y sobre todo memorable. Ahora, si hablamos del poder, nos referimos a lo que te atrapa en segunda instancia, ya viendo al villano en acción, qué es lo que hace y cómo lo hace. Esto también se divide en dos partes: la capacidad y el horizonte moral de eventos. El poder o capacidad del villano puede ser a grandes magnitudes o a pequeños eventos dependiendo de la historia y el entorno en que éste se desarrolle, pero para que éste sea entonces memorable, debe ser difícil de combatir y sobre todo de derrotar. Como por un lado podemos ver a Thanos con el guantelete del infinito y su inmensurable poder, por el otro podemos ver a Gus teniendo en sus pies al mismísimo Walter White en una escena donde, a pesar de tener un cuchillo en mano, él no puede hacer absolutamente nada. Y si hablamos de lo que es el horizonte moral, podemos traducirlo como qué tan malo es el malo, qué es capaz de hacer por llegar a sus objetivos, y si tiene algún juicio moral de a quién daña y a quién no. Esto podría ser como un argumento de doble sentido, ya que aunque de una manera podemos decir que un villano es genial porque es capaz de asesinar a cientos de personas, también podría ser impactante que logre asesinar a tan solo una muy importante. El punto es y siempre será lo que logra hacer su cometido, o en su defecto que haga parte de él. Prácticamente si lo dice y no lo hace, duda de su calidad como villano. Finalmente tenemos al trasfondo, que es básicamente el contexto del personaje. ¿Por qué hace lo que hace? Y por esto reflejaremos a los 7 tipos diferentes de villanos, que es la forma en la que se agrupan dependiendo de sus interacciones con el protagonista y sus mismas ambiciones. Primero tenemos a las máquinas de matar. Son aquellos antagonistas que son incomprensibles. No sabemos por qué hacen lo que hacen, pero eso produce más miedo. Nos asusta lo que no entendemos.
no encontramos manera de identificarnos con ellos, por lo que los deja muy bien parados en su categoría de villano. Después tenemos a los villanos con sed de poder. Aquí pueden entrar los que son corrompidos por el mismo poder, los que desean el control total o los que están en esa posición por conveniencia. Estos mismos suelen acompañarse de los villanos dictadores. Son los que se imponen y someten al resto de personas, ejerciendo su autoridad sobre todo lo demás a su modo y con sus reglas. Luego tenemos a los villanos con una causa en concreto. A veces puede ser aparentemente buena y otras veces puede ser totalmente incomprensible. Ellos están dispuestos a dar sus vidas por sus ideales y objetivos. Por ejemplo, tenemos a Yondu de Seven, un asesino que quiere completar su obra maestra. A Magneto, un hombre que lucha por el orgullo mutante. A Kira, por su complejo de Dios, y el más famoso, el Joker, un antagonista que disfruta del caos y busca corromper a determinadas personas. Estos villanos asustan porque generalmente logran su objetivo, además de que nunca tienen nada que perder, por lo cual es muy difícil vencerlos. Continuamos con los villanos psicópatas, aquellos que hacen lo que hacen por diversión o por conveniencia propia. Estos generalmente son narcisistas o ególatras. Por ejemplo, Django y Boba Fett, Hans Landa, Patrick Bateman o el Comedian. Este último, por ejemplo, se describe a sí mismo como un hombre que conoce cómo funciona el mundo y él decide su lugar en la tierra, que es básicamente todo lo contrario al siguiente puesto. Los villanos que están en duda, esos villanos que aún están en la zona neutral, donde en cualquier acto de redención dejarían de considerarse villanos. Se incluyen aquellos que no lo hacen por cuenta propia. Un ejemplo sería Kylo Ren, Draco Malfoy, Dark Phoenix, Deadpool o Venom. Y ya por último tenemos a la antítesis del protagonista. Este personaje que representa todo lo contrario del protagonista, o lo mismo pero de una perspectiva diferente. Estos viven con el mero propósito de hacerle la vida imposible a su contraparte, que generalmente tienen las mismas capacidades físicas y son la versión bizarra del otro. Aunque también pueden ser dos personajes completamente similares en historias, pero que a partir de un punto decidieron hacer algo diferente. Tal es el caso del Doctor Octopus, Moriarty, Voldemort, L, Zuko, Ramsey, Kaiba, etc. En conclusión, el secreto de todo buen villano es hacerlo el protagonista de su propia historia, en donde ya entendiendo el trasfondo y el contexto, puedas un poco identificarte con el mismo y de este modo reformularte la pregunta de quién es el bueno y quién es el malo, pues todo es cuestión de perspectiva.